Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando a nivel judicial. Ustedes recuerdan al juez Marcelo Martín Bailaque. Bueno, está imputado en 3 causas penales. ¿Eh? No es poco. Si lo destituyen, va a quedar detenido en su domicilio con un dispositivo de tobillera electrónica. Ha sido al respecto citado por el Consejo de la Magistratura para el 17 de junio próximo. Alguien que estaba relacionado, o al menos eso es lo que dice la justicia, con Bailaque, que también está siendo investigado, es el empresario Guillermo Upey, quien junto a Fernando Upey, bueno, fueron allanados por la justicia y participarían, porque esto está siendo investigado, de causas junto al juez Marcelo Martín Bailaque. Bueno, una cosa así poco fácil de explicar, prima facie, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Empresarios que tienen que ver con la política, jueces que tienen que ver con la política, con el entramado del poder. Vamos a hablar con Germán de los Santos, que es corresponsal para la provincia de Santa Fe, el Diario de la Nación, y también es periodista de Aire de Santa Fe, radio de Santa Fe Capital, para que nos explique un poco sobre lo que está sucediendo con Bailaque y con los hermanos de su país. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo se puede resumir todo lo que está investigando la justicia que hace a el juez Bailaque y a los hermanos Supey? Bueno, que es un entramado de corrupción que es algo que no se ha investigado mucho en la provincia de Santa Fe. No hay muchos antecedentes de causas que tengan que ver con la corrupción, sobre todo institucional. Ujú. Eh, y creo que esta investigación por primera vez revela las relaciones que tiene un juez, un financista muy importante de Rosario, como es Fernando Huipey, y el jefe, el que era el jefe de la AFIP en Rosario, que se llama Carlos Baudañe, Ujú. digamos. O sea, eh, estas 3 personas están acusadas de extorsionar a un empresario para sacarle dinero y para perjudicarlo en su carrera en una aseguradora que es San Cristóbal Seguros, Ujú. pero que, digamos, se puso en marcha todo un aparato del propio Estado en el juzgado federal número 4 que lo ocupa Marcelo Bailaque, en la AFIP, ahora que se llama ARCA, y lo que hicieron fue inventar una causa con la confección de un anónimo en el que acusaban a este empresario de lavar dinero del narcotráfico y se puso en marcha todo un engranaje judicial que en paralelo también eh, se veía con los pedidos que le hacían al empresario, sobre todo como él declaró en la justicia de parte de WePay, Ujú. de que tenía que pagar $200.000 para que se frenara esta causa. Claro. Hay otras Sí. hay otras 2 investigaciones que son las que también se suman a esta, que una es, y es algo que nosotros revelamos en el Diario de la Nación y en Aire de Santa Fe el 11 de junio pasado, que el contador Gabriel Misau era el que le llevaba las cuentas al propio Marcelo Bailaque y al jefe narco Esteban Alvarado. Pero además su hijo, Sebastián Misau, había ingresado en el año 2017 a trabajar en el juzgado y llevaba las causas que tenían que ver con las investigaciones de lavado de dinero contra el propio Alvarado. O sea, los balances de las 2 empresas que se habían creado para lavar dinero, que se llaman Logística Santino y Sagrado Corazón, llevaban la firma de este contador, Gabriel Misau, y esa documentación incluso estaba en el juzgado de Bailar. Ujú. Te estamos perdiendo, Germán, si te podés reposicionar para tener un mejor audio, te agradecería. Yo lo estoy escuchando perfecto. Ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos bien. Y Ah, hay una bien. tercera causa que tiene que ver con la cooperativa portuaria de Puerto General San Martín, que estuvo intervenida Claro, durante el macrismo.
Exactamente. Ahí se gestó esa causa que se interviene la cooperativa después que hay una investigación por lavado de dinero contra el referente histórico de esa cooperativa, que era Hermes Juárez, conocido como Vino Caliente. Se interviene la cooperativa, la intervención pasa a estar en el juzgado de Marcelo Bailaque, y lo que ordena el juez es que los fondos que tenía esa cooperativa, que eran alrededor de 1.000 millones de pesos, pasen a ser manejados por una de las mutuales de Fernando Huipey. Estamos hablando que era muchísimo dinero y que favorecía obviamente a la actividad financiera de esta mutual, y que además las pretensiones que tenían, porque se hicieron varias reuniones en lo que es el Museo de la Democracia y en Sarmiento y Santa Fe, las aspiraciones de Huipey era quedarse con el control de esta cooperativa, que es muy importante en todo el sistema de puertos, sobre todo en el cordón norte de Rosario. Sí, participa de la estiba, ¿no? Del trabajo de la estiba. O sea, Claro, el grupo de Upey quería quedarse con la cooperativa. Increíble. Sí. Directamente. Porque, o sea, la intervención... Directamente, incluso tenían un plan de negocios que era... eso lo reveló el fiscal Reinario Solari en una de las audiencias, que era hacer un plan de viviendas, de loteos, con el dinero de la cooperativa, un negocio que no tenía nada que ver con los estibadores, digamos. Lo que era, el objetivo era quedarse fundamentalmente con una caja que es fenomenal. La intervención no solo tuvo que ver con el macrismo, sino duró durante... se extendió durante el gobierno de Alberto Fernández, y allí estaba Daniel Sorrequieta, también, que fue puesto como interventor. ¿Hay alguna relación entre Upey con Sorrequieta? ¿Se puede pensar o no? No, la relación más aceitada que apunta a la investigación era con el interventor que lo precedió a Sorrequieta, que era un hombre... Roberto Pascualino. Exacto, Pascualino, que venía de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Sí. Bien, Upey o los hermanos Upey, a diferencia de otros empresarios que uno sabe que juegan con determinado sector político, podemos decir que son ideológicos o participan de casi todos los sectores políticos, porque se lo ha relacionado y se dice en los pasillos de la política al PRO, al justicialismo, a diferentes partidos, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, claro. Huipey tenía incidencia muy fuerte en la política rosarina. Digamos, la sospecha es que ha financiado varias campañas políticas como vos decís, no de un sector ideológico, sino, te diría que de forma transversal. Dirigentes de la Cámpora, de PRO, de Juntos por el Cambio, del peronismo, han pasado por sus oficinas que han obtenido beneficios para financiar sus campañas políticas. ¿Pueden haber sido estas campañas políticas una pantalla para el blanqueo de dinero? Porque sabemos que en las campañas políticas siempre hay dinero negro dando vuelta, toma para esto, toma para la militancia, toma para... Sí, siempre. Lo que pasa es que son todas aportes en negro. Claro. Ahí me parece más complicado lavar, sino que lo que se buscaba eran, digamos, tener vínculos directos y sobre todo que se debieran favores. Cuando se debe un favor en política se paga carísimo. Claro. ¿Por qué llegamos en esta oportunidad a ir tan a fondo en la investigación contra el juez Bailaque y contra los hermanos Upey? Porque esto, a ver, en los pasillos de la política siempre se dice, andan en esto, andan en lo otro, todo porque se lo investigó a Carlos Baudaña. Si no se lo investigaba a Carlos Baudaña, ¿no se llegaba de esta forma a Bailaque y a Upey, o igual se hubiera llegado? Mirá, o sea, el origen de esta causa, uno puede darle muchas interpretaciones, pero objetivamente el origen es un teléfono que se le secuestra a Carlos Baudaña, el que era titular de la FIP Rosario, en una causa
que estaba vinculado a Omar Escarel, que era el presidente de Vicentín. Y que en esa causa, que terminó en una probation vergonzosa para el propio Carlos Baudaña, cuando en uno de los allanamientos en el marco de la causa de Vicentín le secuestran $200.000 en una caja de seguridad de Escarel. Entonces Baudaña, que evidentemente tenía una relación, después él admite que lo asesoraba a Escarel, a pesar de que era jefe de la FIP, sale, aparece, se presenta a la justicia diciendo que ese dinero era de él, que estaba destinado para una transacción inmobiliaria. Claro. Entonces, de esa manera, lo hizo zafar a Escarel de que no lo acusaran de lavado de dinero. Bueno, una cosa increíble, porque esto terminó en una probation para Baudaña, pero el teléfono del ex jefe de la FIP se hizo un peritaje y se bajó esa información. La vio el primero que ve una cosa, esto que estamos contando, que era muy extraño, es el fiscal de Reconquista, Roberto Salum, que estaba investigando las conexiones con la causa Vicentín. Y entonces dice, acá hay que investigar. Bueno, a partir de ese teléfono empiezan a surgir informaciones en las que aparece Bailaque, en las que aparece WePay, y se empiezan como a armar estas causas, que terminan siendo 3. Bien. Pero esa es la parte objetiva, digamos. El análisis que hago yo y muchos colegas es que había un interés para que Bailaque sea investigado, porque muchos funcionarios, sobre todo que venían de Buenos Aires a la Justicia Federal de Rosario, decían que era insostenible, que había cosas muy extrañas. Claro. Que ya habían aparecido indicios con escuchas telefónicas que había negado Bailaque a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que beneficiaron al narco Esteban Alvarado, que durante por lo menos 3 años tardó en ser investigado. Claro. Esos 3 años acumuló muchísimo dinero, mató a muchísima gente. Claro. Entonces, digamos, me parece que había también una decisión, podríamos decir, hasta política dentro del Poder Judicial, de avanzar en una jurisdicción como Rosario, donde veníamos de una década y media de muchísima violencia y con el surgimiento de bandas muy poderosas vinculadas al narcotráfico. Sorprende el silencio, varios silencios, ¿no? Sorprende el silencio de Puyaro, el silencio de Hapkin al respecto, porque hay funcionarios que incluso han manifestado públicamente que llegaron por influencia de los UPEI, ¿no?, a sus respectivos gobiernos. Y también sorprende el silencio de los medios de comunicación locales. Vos publicaste esto en Twitter y yo lo retuiteé. Es increíble lo que está pasando, ¿no? Sí, a mí de alguna manera hasta te diría, me sorprende que un tema tan relevante como este no tenga casi eco en los medios de comunicación locales. Y en esta instancia, donde ya Bailaque está prácticamente a un paso de ser destituido y a un paso de ir preso, o sea, detenido con prisión domiciliaria. Claro. La pregunta del millón. Es muy llamativo. Sí. La pregunta del millón. ¿Pensás que esta vez la justicia sí va a hacer justicia, o esto va a quedar allí en una suerte de limbo, como ha pasado en otras oportunidades con personajes influyentes de la talla de lo que estamos mencionando? No, me parece que estas 3 causas han avanzado muchísimo. Hay muchísimas pruebas que llevaron, a que el propio Consejo de la Magistratura definiera prácticamente que el próximo 17 de junio lo va a suspender y después destituir a Bailaque. Bien. Pero me parece que hay muchísimas cosas más que quedan dentro de lo que está dentro de ese juzgado.
que yo ahí sí tengo mis dudas, y varios funcionarios judiciales me dicen, mirá, esto no va a ser un manipulite al estilo italiano, sino que probablemente quede acá. Bueno, no es poco que se haya investigado a un juez, a un financista muy importante y al jefe de la FIP. Pero bueno, quedan muchísimas cosas que me parece que nadie quiere que aparezcan. Bien. Gracias por este contacto, Germán. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo. Adiós.